Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo hemos anunciado. Bueno, recuerden que estamos poniendo la mañana en camino ya en nuestra temporada número 17 y lo hacemos como siempre a través del 98.7 FM Diamante, 92.5 para el este, 92.5 FM Cielo de Punta del Este y para todo el planeta, ya no solo para todo el país, a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, canal al que, como siempre, les pido que se suscriban, les invito a que lo hagan, que se suscriban a nuestro canal YouTube y si están mirando este programa, no solo escuchándolo, sino viéndolo a través del canal YouTube, marquen también con el dedito para arriba, me gusta a nuestra transmisión. Y hablando de cosas que me gustan, la verdad que vivo como un verdadero privilegio y me provoca una inmensa alegría y también una gran responsabilidad recibir al coautor de este libro que a esta altura se ha transformado en un clásico, ¿no? A jugar por el número alto de ediciones, estamos ya en la edición número 6, Breve Historia de la Dictadura, editado por Banda Oriental, repito, acaba de ser editado, Gerardo Caetano, su autor, y José Rila, su otro autor, el que nos ayuda a poner la mañana en camino, Pepe Rila con nosotros. Buen día, bienvenido, Pepe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, Bien, muchas gracias por la invitación. gracias a vos por aceptarla. Del universo de personas que te llaman, ¿cuántas te dicen José? ¿Cuántas te dicen Rila? ¿Y cuántas te dicen Pepe? Depende de la época, pero bueno, hoy en día a veces me sorprendo con la llaneza con la que la gente me llama Pepe. No solo los colegas, los amigos, la gente que no me No conoce. solo como cercanía, sino No, no, casi como no, la nombre, gente que ¿verdad? no me conoce, hasta mis nietos que me dicen Pepe directamente, no, ni siquiera, ¿no? O sea, ganó eso, ¿no? Bien. Ganó la partida. A Ujú. propósito de los nietos que son, ¿cuántos ya? Dos, Dos. dos, dos. Lucía, Marcelo, Manuel, Federico y Santiago. Esos son nuestros hijos Ahí está. hace más de 40 años, ¿sí? O casi 40 años. Nuevos Este, hijos ha habido claro, de no, los no, autores. no, eso quedó como una arqueología en el libro, como una huella de aquel pasado, porque, bueno, Lucía, Marcelo y Manuel, que están en ese orden, son mis hijos, que ya son señores grandes hoy, y señora grande, y Federico, y Santiago son los hijos de Gerardo Caetano, mi Bien. colega, ¿verdad? Y en el Bueno, caso de Lucía, que imagino es la más grande de Lucía todas, es la que tiene a tengo Marcos, nietos, Lucía. y bueno, Lucía es del 80, mirá qué año, ¿verdad? Ah, Es del 80, ya va para 43, claro. ¿sí? Y de ahí para abajo, O sea que ¿verdad? si bien Lucía Ujú. nació en dictadura, Sí. desde una perspectiva lo podríamos llamar del recuerdo consciente, Ujú. probablemente casi tenga muy efímeros recuerdos de la Es aún época interesante, es muy interesante ese ejercicio que uno ha hecho y lo debe hacer todas las personas Sí, que sí. atentas a los fenómenos de la memoria y su vínculo con la historia, que son cosas tan distintas, ¿no? Pero bueno, la vida de uno y de sus hijos, de sus nietos, es como un espejo de ese transcurso del tiempo. Quienes, como por ejemplo, dos de mis hijos nacieron sí, en verdad, en plena dictadura, Lucía y Marcelo. Manuel nació un poco más tarde, ya en plena transición, Ajá, ¿no? No tienen casi recuerdos, ¿sí? Tienen mucho más recuerdos de la transición. claro. eh, digamos, se acuerdan algo del acto del obelisco, ¿sí? Se acuerdan Aquí a poquitos sí, a metros, ¿eh? pocos metros, se acuerdan Año bastante, 83. exacto, bastante más de las elecciones del 84, Y sí, claro. porque ellos cantaban, como tantos niños, cantaban los jingles Perdón, de la época, claro. ¿ah? Y eso lo tengo grabado no sé dónde, en algún lugar, en cassette, lo tengo que salvar de la, ¿cómo se dice? De que muera Sí, eso, sí, sí. los jingles de la época, ¿verdad? Sí, Del año sí, ochenta y pero cuatro bueno, ¿verdad? claro, yo soy más grande. Date Sí, cuenta que cuando nació Lucía yo tenía 15 15. y tengo bien claro, pero como soy del 65 el 80 es un número redondo. Claro, Pero además por el 80 lo que por el significa el 80. 80, ¿no? Claro, Ya lo claro. vamos a aludir repasando Sí, algunos sí, de los contenidos sí, del libro. claramente. Pero quiero decir que también tengo como mucha memoria del paisaje sonoro de los jingles, Claro, claro. ¿verdad? De eso se La acuerdan. otra de lista, la Ujú. 89, Claro, Ballista, claro, claro, Flores claro. Silva, senador, Los Sanguinetti, uruguayos, presidente, los uruguayos Uruguay ganador. Sumarán, ¿te acordás? Oh, Bueno, qué sé yo, sí, aquella canción del Frente Amplio que iba una especie de creciendo, ¿no? Creyendo sonoro y de letra, ¿verdad? Y que terminaba con aquel cosa de vamos de frente, ¿verdad? O sea, había mucha cosa, y claro, los niños, en un hogar donde eso se escucha, enseguida lo empiezan a repetir, Y otra cosa que ¿no? hacía mucho, que estoy seguro que tus gurises lo ¿Mm? hicieron, era juntar listas. Juntar Como quien listas. juntaba figuritas de un álbum, Exactamente, ¿no? exactamente.
Me ¿no? acuerdo que tener la de Volentini, Claro, claro. Esa era que una fecha paradójicamente termina muriendo antes de las poco antes, elecciones. muy poquito antes, ¿verdad? Muy Pero poquito. tener la Volentini era tener como la lista sellada, Claro, había que claro. conseguir esa Y lista. bueno, yo qué sé, también hay una memoria de la militancia sindical nuestra, ¿verdad? Que fue bastante fuerte en la década del 80, hasta finales de la década del 80. Y bueno, llevar a los niños a las asambleas, a las reuniones, porque no había con quién. O sea, de eso sí Mm, hay memoria. Y después eso se va desvaneciendo, ujú. ¿no? La propia vida va ganando, la vida propia, la vida de ellos va ganando autonomía, va ganando productividad. Y la política también en el mundo y en el Uruguay empieza a cambiar de lugar, Y ¿verdad? empieza a cambiar de Empieza a lugar. cambiar de lugar y de Empieza a ocupar importancia. lugares probablemente menos centrales, ¿no es Sí, cierto? menos centrales o se reconfigura su lugar porque uno no sabe. Y entonces tiene un lugar diferente que se vuelve crecientemente incomprensible para estos jóvenes o estas personas ya grandes y Sí. adultas que se ocupan de otras cosas de una manera diferente. Uno tiene que tener la prudencia, creo Pero qué yo, interesante de no porque opinar sobre eso demasiado, ¿verdad? Es decir, dejar que cada uno haga su vida y claro, su ¿viste? experiencia, ¿no? Siempre estoy Mm, obsesionado con el axioma muy usado por los etnógrafos, mm, los antropólogos, de que uno es más hijo de su tiempo que de mm, sus padres, mm. o en todo caso, tan hijo de su tiempo Esto como sus vendría padres, a ratificarlo un poco, ¿verdad? ¿verdad? Claro. Y después está la tentadora lógica de cierto poder. Mirá, Mm, antes de la pausa estábamos hablando del mm, poder, claro, de quien ha vivido unas lógicas y unos tiempos pretender. de eh, imponer, ¿no? Claro, que Oh, esas sean las lógicas de los exacto, tiempos de los otros. claro. Sin embargo, El yo en tu época, bla, bla, claro, bla, bla, que bla, eso es ¿verdad? terrible, ¿No? ¿no? Y eso vale Bueno, para el tantas Uruguay tan cosas, ¿no? usado por una población Ujú. históricamente envejecida, Claro, claro. ¿no? Donde el creernos más grande que el otro nos da, mayores que el otro, Ujú, ujú. más viejos que el otro. Y con un No, pasado que siempre es visto como mejor, ¿no? siempre, bueno, Aún en la tragedia es visto pero como pará, mejor. pará, acá te freno, porque Mm, yo soy un militante por oposición a mm, eso, un mm. militante explícito, ¿eh? Claro, claro. Porque justamente la dedicatoria al Ujú, libro subraya una premisa por la cual jamás nunca, aludiendo a esos tiempos, se puede pensar que aquel tiempo fue mejor. claro, Porque claro. dice, para que nunca lleguen a vivir lo que aquí se Lo que aquí cuenta, se cuenta, ¿no? claro, Y es nada menos que el quiebre institucional, es claro, decir, claro, la república sin república, claro. ¿no? Sin leyes, sin normas, sin convivencia democrática. Ujú, Y desde ese lugar, y te voy a molestar provocándote, pero porque sé, ujú, sé que voy a aprender de tu respuesta. Uno podría decir, bueno, loco, basta de embromar, siguiendo esa lógica, ¿no? Basta de embromar con recordar a la dictadura, medio siglo después, porque después de todo, la generación, ya no las generaciones de tus hijos, la de tus hijos y la de los hijos de tus hijos, ujú, y las que están como intercaladas, no tienen por qué tener ese epicentro histórico, ni esa obsesión para huir o evitar aquel tiempo, y están con derecho a generar y a ser partícipes de nuevas aventuras, con nuevas cosas en el haber y nuevas cosas en el debe, que también los angustia, los entristece, los apena. Todo eso es cierto. Pero pará, Pepe, y le pregunto al historiador, también hay una responsabilidad colectiva de que aquellos episodios que nos dañaron desde la mirada colectiva inconsciente casi, sean recordados para no volver a repetirlo, ¿no? ¿Hay algo de eso o no? Y si hay algo de eso, ¿cómo lo administramos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Te imaginas que yo he pensado bastante este tema desde hace muchos años? Lo digo Entre deliberadamente otras razones, conversando contigo porque porque sé que lo has pensado. me he dedicado a trabajar en el tema del uso que hacemos del pasado, ¿verdad? De los usos del pasado. Ese ha sido uno de los temas de mi campo de investigación, qué sé yo, Recuerdo tu ¿no? libro en el marco de tu Exacto, doctorado, ¿no? lo Claro, recuerdo perfecto. hace ya muchos años, pero yo no he dejado de trabajar esos ¿Me dejás tópicos, citar ¿verdad? algo de tu libro? Lo tengo muy presente, porque Sí, además te invité para hablar en el ciclo de Historia a claro, Mano sin duda. y lo estudié Mm, y que usaste llegaste a una conclusión que para mi gusto siempre fue muy corajuda y que podría resumirse, sí es verdad, la política se ha servido de la historia y del relato de la mm, historia,
más también la historia. Claro. Que eso ya implicaba cierta Sí, mirada sí, autocrítica claro. para una usina de pensamiento, Ah, ¿o no? sí, sí, indudablemente. Y creo que me ratifico en esas apreciaciones, las he acompañado. Yo tengo que decir una cosa antes porque en parte tiene que ver con la pregunta que estás haciendo. Ese libro lo escribimos con Gerardo, mi colega y amigo Gerardo, con quien yo trabajé un poco más de 20 años, así a la par, ¿verdad? Hicimos cosas juntos, libros juntos, hace ya también 20 años, en un momento en el que la dictadura recién era carne viva. Empezamos a escribir ese libro cuando la memoria ocupaba casi más espacio o bastante más espacio que la historia, ¿sí? Y nosotros debíamos, trabajábamos ambos en el CLAE en ese momento y estábamos concentrados en esto, debíamos recolocar a la historia en una zona de tiempo muy ocupada por la memoria recientísima, ¿verdad? Ese era el primer desafío de todo este rollo, ¿verdad? ¿Cómo colocar a los actores y sus lógicas en la plenitud de sus posibilidades en el momento histórico que les tocó vivir, ¿sí? Esa es la operación historiográfica, es esa, es lo más difícil. A veces ni siquiera se puede lograr. O sea, reponer la contingencia de la vida. ¿Mm? No hacer historia sabiendo cómo terminó o cómo fue todo el proceso, tratando de retener los momentos más contingentes y no los más necesarios o fatales. Ujú. Bien, cierro ese paréntesis y digo, el primer desafío es entonces que la historia vaya ocupando progresivamente el lugar que tiene la memoria y que por su propia naturaleza, la memoria individual, pero sobre todo la memoria histórica, la memoria social, se va desvaneciendo, se va desfigurando, se va transformando. Y como el agua entre los dedos, también se nos va apagando porque se va muriendo la gente que fue testigo directo, por más empeño que le ponga a las políticas de la memoria, que son tan importantes y tan necesarias Entendido. en el mundo, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, ahí es el gran ejemplo, ¿verdad? De todo el proceso de la desnazificación, ¿verdad? En Europa, de ahí podemos tomar mucha pauta, mucho criterio, mucha historia de este fenómeno. No somos pioneros, en algún sentido no lo somos, aunque sin saberlo estamos recreando esa dinámica. Pero yo voy al hecho de que es muy importante la memoria como política, pero tenemos que estar atentos al hecho de que con el tiempo eso se nos va desvaneciendo y que tenemos que serenamente darle un espacio creciente a la reconstrucción más propiamente histórica. La historia no es el Ujú. único modo de acercarse al pasado. Ya yo lo acepto hace mucho tiempo, La ¿no? historia no es la única. No, no es la única forma de Claro, acercarse. La memoria es otra. es Pero otra. también se hace la literatura, el cine, la ficción, qué sé yo, el arte, el mundo simbólico, todo eso también es una forma de ir al pasado. Y además dialogan entre sí, ¿verdad? Dialogan entre sí, Por no, lo que estaríamos generando nuevos interescenarios exactamente, en cada caso. exactamente. La historia es una, tiene sus reglas, puede llegar hasta donde las fuentes le permiten, ¿verdad? No puede ir más allá de eso. Ciencia o disciplina, a propósito. ¿Mm? Estuvo Bueno, Leo claro. Borges días atrás Sí, y volvió a surgir esa idea que sí, está como en discusión según él, sí, ¿verdad? yo creo que yo no me apasiona mucho esa discusión. Parte de esa discusión es la que abre mis cursos, generalmente, ¿verdad? Porque me parece que es muy importante. Yo no tengo problema alguno en postular el estatuto científico de la historia, Ajá. siempre y cuando entendamos que una ciencia humana, para Claro. decirlo diferente a las ciencias sociales incluso, es una disciplina de corte más bien argumentativo, no es deductiva, es más bien inductiva, va construyendo argumentos, cadena de argumentos, en base a que a las fuentes que tiene, no puede hacer cualquier cosa, tiene reglas, es un conocimiento regulado, controlado incluso académicamente, pero tampoco subirse mucho al trono del cientificismo, Ujú. ¿verdad? No, por lo menos no es mi perspectiva.
En todo caso, la historia no puede hacer generalizaciones, no puede hacer previsiones. Las generalizaciones que hace son banales, no sirven para mucho. Acepto que esto es polémico, y muchos colegas, amigos, discrepan con esta perspectiva. Por lo de la generalización, digamos. Claro, sí, sí, y con esta resistencia que yo tengo a que la ciencia historiográfica se vuelque, abrace, digamos, a las ciencias sociales y se desvincule de las humanidades y de las ciencias humanas. Yo creo que la historia es una disciplina de carácter humanístico, no Ajá. tanto científico-social, aunque toma cada vez más, y el siglo XX en eso es un ejemplo, herramientas de las Sí. ciencias sociales, claramente, ¿verdad? Y depende además de lo que Pero leemos. para que lo entienda alguien que recién está como asomando el Mm, hocico, esta mirada tuya parece coincidir con el hecho objetivo, en Uruguay al menos, que indica que historia a nivel terciario, bueno, mm, más allá del rol que ujú, juega el IPA, que también está ujú, como en discusión, sí. no se estudia en la Facultad de Ciencias Sociales. No, no, pero eso también es un azar de la historia de las disciplinas en el Uruguay. Bien, bien. Quedaría Dale, para dale. otro tema, ¿verdad? Para otro Pero sí programa. da la sensación, y volviendo a a Claro. la premisa anterior, Ujú. que sería absurdo como no sugerir, no entender y hasta diría, no reclamar que son miradas que obligatoriamente están llamadas a dialogar entre sí, ¿no? Exacto. Y Y a prestarse cosas. toda mi vida yo me formé y conviví, dialogué, discutí con las ciencias sociales. ¿Tá? Desde los años 80 hasta hoy, que trabajo hace muchísimos años, más de 30, en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿sí? Donde Sí, 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 claro. enseñamos historia para sociólogos, politólogos, etcétera, ¿verdad? Pero bien, cerramos otro Sí, sí. paréntesis allí y yo te diría, mira, la memoria es una obligación, es una parte de nuestra autoridad sobre el pasado, autoridad, pónganlo entre comillas si quieren, ¿verdad? Es un legado del que somos responsables. Eh, Aún sabiendo que las nuevas generaciones tienen derecho sagrado, Sí, a hacer sus claro. reelaboraciones, a hacer sus reformulaciones, sus críticas, ¿verdad? Bien. Lo que ocurre es que a veces hay magnitudes que me resultan muy interesantes, ¿no? A ver, Mira, mi padre, que ¿de qué año es tu había padre? nacido en el año 17, ¿sí? Los 17. Y 17, vos de qué año sos? del 56, Ajá. ¿no? Había nacido en el año 17, murió siendo más joven que yo ahora, ¿no? A comienzos de los 80. Mi padre, cuando vino la dictadura uruguaya, es decir, en mi casa siempre se hablaba de política, obviamente, cuando yo era niño y adolescente, y cuando mi viejo decía la dictadura, siendo yo niño y adolescente, él hablaba de la dictadura de Terra, Bueno, ¿sí? Él hablaba de la dictadura de Terra, ¿sí? Cuando se dio el golpe de Estado en Uruguay en el 73, mi viejo, que era un poco depre y pesimista en muchas cosas, con una cabeza muy poética, ¿no? uruguayo. Sí, 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 uruguayo, ¿no? Lo digo como chiste. Hijo de italiano, ¿no? La, Él decía, yo me voy a morir con esto. ¿Ah? Me muero con esta dictadura. Y fue así, ¿no? Y él no tenía elementos para interpretar cabalmente qué era lo que estaba ocurriendo a partir del año 73. Los elementos que tenía era su experiencia de la dictadura de Terra. Tenía elementos que venían de su experiencia, con la política. Sí, sí. Eso a mí me parece muy interesante porque mm, es así como se van reformulando legados. Y fíjate los años, Alejandro. Entre el 33 y el 73 hay 40. 40 años. Bien. Ahora, entre el 73 y el 2023, Ya esa marca la superamos, ¿no? ¿sí? Son 50. Sí. Es medio siglo. Medio siglo es más de lo que media entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Por ejemplo, Ah, ¿verdad? Entre, yo qué sé, la Segunda Guerra Mundial y
la crisis del mundo comunista. ¿Ah? Mucho más que eso es medio siglo. Mucho más que eso. ¿Cuántas generaciones caben en medio siglo? ¿Cuántas reelaboraciones del pasado y del presente caben en ese medio siglo que transcurrió en el Uruguay y en el mundo? ¿Verdad? Entonces, yo por momentos digo, bueno, ¿por qué los jóvenes hoy, que no conocen este proceso que aquí se cuenta, que este libro, ¿no? Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué este libro sigue y sigue y sigue? ¿No? Que es un enfoque descriptivo, interpretativo, pero Ujú. sobrio, entiendo que sobrio, de un proceso. ¿Por qué? Si hay muchas cosas, se ha investigado muchísimo, ¿no? Casi 40 años de vigencia. ¿Qué pasa? Esto es como la leche larga vida, este libro. Yo le digo eso a los amigos de Banda Oriental, ¿no? ¿Cómo se entiende? ¿Y qué te dice ¿Ah? Alcide, por ejemplo? No, y bueno, Alcides, Dinora, la gente lo pide. ¿Ah? Y capaz que porque es una versión, eh, digamos, de un manual, ¿eh? Eh, que incorpora los resultados de la investigación más reciente en aquel momento, escrito en un lenguaje accesible, ciudadano, Sí, era sí. nuestra preocupación, ¿verdad? Que lo pudiera leer gente que no tuviera un compromiso con las ciencias sociales, con las disciplinas, con la historia, Sí, sí, ¿ah? Con la sí. ciencia política, que pudiera, ¿no? Incorporar Rigor ¿ah? académico, pero alcance Ahí está, masivo, el alcance digamos. masivo. Y que no se metiera mucho en los debates historiográficos que son tan importantes para entender la historiografía, ¿verdad? No, no, tratar de hacer una descripción eh, y se sigue demandando, ¿no? Es un poco raro, es Pero un poco ahí al extraño. pasar, bueno, ¿No? dijiste tanta cosa, Ujú, al pasar dijiste alguna cosa que podría oficiar como contradicción, y yo pienso que quizás sea al revés, sea ujú, como explicación de, vos dijiste, che, la pucha, resulta que, la pucha no metí yo, ¿no? Lo ujú, dijiste vos, breve historia de la dictadura, ya llega, como dije más temprano, a la sexta edición, y es como la leche larga vida, ¿no? ujú, A pesar de todo lo que se ha escrito y se sigue escribiendo. Y yo quizás, hasta si querés por cierta vocación de molestar un poco, no diría a pesar, a lo mejor diría por eso mismo. ujú, Es decir, porque quiero linkearlo, quiero unirlo, aludiendo a tu viejo, que cuando hablaba de la dictadura se ujú. refería a la que él vivió como muchacho. La más reciente, eso era historia reciente para él. Exacto. ¿Ah? Un aspecto que es, acá, mira, hablando de las ciencias Mm, sociales en el sentido amplio, tu colega, porque también es doctor, aunque de otra disciplina, Daniel Buquet, que tengo el mm. honor de que además de ser amigo, es habitual Mi exalumno. columnista, del mismo modo que fue tu alumno, Mm. los Danieles, supongo que Chaschetti Sí, también, claro. y después nuestro común amigo, el hermano Fito Garcés, Sí. ¿no es cierto? Bueno, pero en particular voy a aludir a Ok. Buquet, que además Daniel siempre está como muy presente en estas efemérides. Y él señalaba, no me acuerdo exacta el contenido total, pero me parecía oportuno, que él señalaba cuando en el 73, cuando llega el 73, 40 años después de la dictadura de Terra, en Uruguay, ¿qué tanto se hablaba de la dictadura de Terra? Ujú, ujú. Creo recordar que su hipótesis era que no se hablaba, No se hablaba. que no era un tema ni que estaba ni presente en los debates, Yo ni creo que presente en la depende conversación, ni del nivel presente, de politización de las pues, familias y claro, de la cercanía mayor o menor con el mundo contestatario, ¿verdad? de algún modo. Que podía ser político, partidario, gremial, qué sé yo, todo eso que se cultivaba en algunos hogares y en otros no. Aquellos que sintonizaban con la euforia de la democracia restaurada después del 43, ¿sí? El Uruguay de la restauración Sí, vallista, sí. ¿sí? Eh, hasta Luis Valle incluido, no entendían del caso evocar ni problematizar la herencia de aquella dictadura que no había ocurrido hacía tantos años, Y ¿verdad? la pregunta que ¿Eh? le hago al historiador, pero Sí, también al hijo de ese claro. Tano, que vio por Mm, su ejercicio de la memoria, dijo, yo a esta dictadura no la paso, ¿no claro. es Me cierto? muero con ella. ¿Sí? Y le pregunto, incluso de cara al vínculo con tus hijos y nietos, que fue la pregunta Claro, original, claro. eh, ¿por qué nosotros
osamos aludir a la memoria reciente, a algo que, como dijiste vos recién, Ya ya tiene hace medio medio siglo, siglo, medio macho. siglo. Y más, porque es verdad que la memoria reciente puede arrancar hasta en el Pachecato, en fin, Sí, todo sí, eso. sí, todo eso, todo eso. Un reciente proyecto de ley a propósito de resarcir a víctimas de la subversión, de las organizaciones subversivas, hablan de esa acción predictadura, Ujú, naturalmente. claro. Pero lo que quiero decir, y más allá de la opinión que nos merezca eso, ¿no? Quiero decir, estamos como contestes en saber que esto ya tiene más de 50 años, ¿no? Y sin embargo nos huele a No nos pasar. damos cuenta todavía de que ya llevamos medio siglo. A ver, mi Ujú, pregunta es, desde el punto de vista republicano, ujú, incluso de cara al futuro, porque te podría dar las dos hipótesis para que vos pongas el punto ujú. medio. Che, es sabia esta gente que viviendo ese dolor como algo todavía pertinente y cercano, está generando de ese modo, casi en una permanente discusión, los anticuerpos suficientes como para no volver a pisar Ujú, esa cáscara de banana, ni ujú. esa baldeza floja. Puede ser una. Y la otra es, qué burra, viste que es sabio, ¿no? Ujú, Qué burra esta gente que no sale de esa calecita, que ujú. no les Ni permite dar tanto, ni tanto, un ni salto tampoco, superador. ¿no? Todo el mundo sospecha que yo voy a decir esto, ni tanto ni tampoco, ¿no? Y bueno, tiendo a eso, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Ni calvo ni con dos pelucas, se dice, ¿no? Este, bueno, porque es cierto, lo que pasa es que la dictadura última, que ya tiene 50 años de instaurada, que es mucho tiempo, todavía está lejos de haber sido esclarecida en sus detalles más complejos. Samuel Blixen, que estuvo hace ¿Sí? poco, lo Ujú. conocés Sí, perfectamente, claro. naturalmente, y que ha investigado desde otro lugar, desde el periodismo, fundamentalmente, él es docente en la FIC, él señala, además de esto que insinuaste, otro aspecto, y él habla de los protagonistas. Incluso Ujú. señala como emblemático protagonista de eso el expresidente Sanguinetti, Claro. en el entendido que, loco, Sanguinetti sigue estando y sigue jugando en la cancha Sí, grande sí, y está, Sanguinetti, y Mujica, o sea, hay varios, ¿no? Que desde su lugar, desde su punto de sí, vista, claro, mencionaba más de uno. ¿ah? No, no son muchos ya, pero son unos cuantos, Pero no son ¿no? muchos ya porque la ¿Ah? biología así lo decidió. Claro, ¿no? Pero eso te dice algo, ¿no? Eh, yo quiero decir que 50 años es mucho o poco según lo que nos preguntemos, ¿eh? Bien. Quiero decir, en España, para poner un ejemplo que nos es tan cercano y tan querido, todavía siguen apareciendo novedades vinculadas a crímenes ocurridos durante la guerra civil que obligan a revisar cosas, conceptos, ¿no? Realidades consideradas como cerradas. Acá no hay nada cerrado. Y en el Uruguay hay problemas, hay cuestiones pendientes, muchas cuestiones pendientes. Eso no contribuye a que la historia de este fenómeno se cierre. No digo que se deba cerrar, ¿eh? Entiéndaseme bien. No, entendido. Digo que si no tuviéramos tantas cuentas pendientes, probablemente nuestro vínculo con ese pasado sería distinto. Y las cuentas, Es una pregunta casi ficcional esta que estoy diciendo, ¿verdad? y Las puedo, cuentas pendientes que tienen que ver con la verdad, del destino de los detenidos desaparecidos, para poner aquella que más nos hiere y nos lastima. Seguimos ahí dándole vueltas al tema, ¿verdad? Sin responsabilidades, ya entrando a una especie de sensación por la cual llegamos a pensar que la verdad y la justicia no son caminos que se van a cruzar y que se van a juntar. pero en todo caso ¿Ah? seguimos dándole vuelta, Seguimos dándole pero entre vueltas y otras cosas vueltas. Eso no está resuelto. porque ¿Eh? en dimensiones lo suficientemente, llamémosle, aplacadoras, no sé si el Ujú. término Sí, aplica, no hemos tenido dosis suficiente ni de verdad ni de justicia. claro. Admitiendo aunque son, que vayan por carriles distintos. Sí, sí, yo creo que eso, digamos, ahí hay una cuestión que en lugar de cerrar, abre, reabre permanentemente. Es como una herida que se va abriendo. Eso creo que hay que tenerlo presente. Más allá de que, como vengo diciendo, la memoria ocupa cada vez menos lugar en nuestro vínculo con ese pasado. Y la historia, o la historiografía, ocupa cada vez más lugar en ese pasado. Pero esa es la lógica de este tipo
de fenómenos, Y ¿verdad? te hago una pregunta a modo casi como de potencial hipótesis, ¿Mm? diría casi irónica, paradójica. Ujú, El hecho de que semejante dosis de asignaturas pendientes, porque además implican inmenso dolor, como los que tienen que ujú, ver con la verdad y justicia en general, las violaciones a los derechos humanos, fruto de un terrorismo de Estado, y además, muy particularmente, la aún existencia de detenido desaparecido, es claro, decir, de no saber dónde ujú, hay cuerpos, qué ha pasado con los cuerpos de personas que fueron asesinadas, ujú, repito, por el Estado, ujú. ¿no? En el marco de una política. Eh, el hecho de que eso, y muchas otras, pero esas por lo menos, de esa dimensión, todavía estén abiertas, no terminan siendo, insisto, paradójicamente, una razón por la cual sigue estando abierta esa herida y por lo tanto siguen estando relativamente lejos las tentadoras miradas de minimizar, Mm. edulcorar o incluso miradas negacionistas de la dictadura. Yo creo que cada vez tienen menos lugar, honestamente, ¿no? Las miradas negacionistas son marginales. Uno puede, digamos, aceptarlo, es decir, ir en contra del negacionismo de diversas maneras, pero no creo que en el Uruguay esas miradas negacionistas de la dictadura tengan un espacio central en el armado de los debates acerca del pasado. Dicho de otra manera, cada vez hay menos gente que se anima a desarrollar un discurso negacionista, y que lo entiende como legítimo, ¿verdad? Puedo, Creo yo. solo para Se molestarte, puede Fede, discrepar solo con para eso, ¿verdad? molestarte, ¿Mm? y aún con el riesgo de que esta zona ¿Mm? ya pueda estar medio Ocurre lo intervenida. mismo en la Argentina, me parece Sí. Me gustaría hablar de ¿Mm? la Argentina algo, ¿Mm? hacerte una pregunta, pero con relación a eso, yo firmaría, si lo escribís en ¿Mm? una hoja, abajo. Pero sabés que me freno desde la existencia de cabildo abierto. ¿Mm? Y ojo que no estoy aludiendo al derecho que cualquier ciudadano tiene y cualquier grupo. Esas miradas que más explícitamente se han desarrollado acerca de, bueno, pero no te olvides que, es No, verdad. no, yo eso lo entiendo Pero que y ahora tiene sí, un corpus está partidario. bien, pero no lo emparentaría. Entiendo y me consta que hay adentro de Cabildo discursos que van en esa dirección, pero aún dentro de Cabildo no creo que sean prevalecientes, mucho menos lo son en el electorado, me parece, en el electorado que fue en su momento importante, ¿no? Relativamente importante. Claro, si yo leo a General Manini o leo a Radaeli o leo a algunos de los voceros, que yo escribí hace poco, está por salir ahora un artículo sobre estos temas de Cabildo, ¿no? Ujú. Mira, Este, vos no lo sabía. no, después te lo hago llegar, Dale, con porque mucho gusto. digo, bueno, mm, hay que ir a los textos, a las fuentes, hay de todo ahí, ¿no? Hay una objeción a la justicia, Por ¿sí? eso, Que es bastante persistente, bastante severa, ¿no? Pero en ningún caso, creo, llega públicamente al menos a mostrarse como, para usar la palabra que tú usaste, no, no, negacionista, ¿verdad? usé varias, ¿No? negacionista, Claro. relativizador, Quizá, bueno, edulcorada. claro, colocar, tampoco es endulcorada, decir, a ver, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Yo creo que todos los actores de memoria siguen estando presentes por más que se mueran, Sí. ¿no? Eh, y por momentos yo fui siguiendo más o menos las evocaciones del aniversario del golpe de Estado. Además, tenemos como una preferencia por esa fecha, por la fecha del 27 de junio, contra otras fechas, Bueno, de esto quiero que hablemos como luego de la la, pausa. la del 30 de noviembre del 80, que yo he propuesto más de una vez, que ese debería ser Bien, un feriado nuevo, pero ¿verdad? pará. Sí. Me encanta. Qué Mm, bueno. mm. Yo soy petizo, pero igual entro a cabecear. Pará, porque siento que es perfecto lo que decís para abordarlo luego de la pausa. Muy bien. Nosotros, y le digo a un estudiante, a un hombre que estudió en la Argentina, Ujú, ¿no? Y yo parto de una base, mi querido Pepe, y es que no me gusta cuando en Uruguay nos vestimos con ropa que podrían resumirse
nosotros somos mucho mejores que los Mm, argentinos. no, Pienso que eso es ingrato, en algunas cosas sí, pero en injusto otras no. e incierto, porque Ujú, justamente ujú, soy de los que cree que en alguna cosa quizá algunos goles más tenemos, sí, y soy de los que cree que en algunas cosas unos goles menos tenemos. Por claro. lo tanto, viva la ¿Te humanidad. acordás de aquel libro, Nosotros que nos queremos Sí, tanto, claro, verdad? por Que, supuesto. que trataba de acercarse a ese tema, ¿no? Y recuerdo, y en ese sentido, Ujú, a mí siempre me ha llamado mucho, muy mucho la atención que acaba de conmemorarse un nuevo ujú, aniversario ujú. del golpe, de la instalación de la última dictadura en Argentina, y allí casi de inmediato esa fecha se transformó en feriado. Más allá de que te sigo la lógica, o decís, bueno, pero acá no usemos el 27, podríamos usar el... pero lo que te quiero decir que Habría que acá discutir. no tenemos ni ¿Mm? uno ni otro. No tenemos ni uno ni No otro. tenemos ni uno ni otro. Y allá es el día del nunca más, de Ujú. memoria, de justicia. Y los sectores vinculados a la izquierda, los sectores al justicialismo, al radicalismo, los que están más al centro, los que son más populistas, los que son más republicanos, por lo menos en voz alta ninguno se separa de esa Ninguno se fecha. separa, se reconocen en esa fecha, Bien. ¿verdad? Como momento de congregación nacional, porque el Eh, nacionalismo en la Argentina es muy importante, sí, ¿verdad? sí, El lugar donde todos bajan las armas, eso. ¿sí? ¿Por qué nosotros Los no tenemos? feriados deberían ser un poco eso, el lugar. Ahora se han desnaturalizado mucho, la gente no tiene idea de qué es cada cosa, digo, bueno, pero este, es el lugar donde bajamos las armas y nos reconocemos como parte de una comunidad, ¿no? Que fue lastimada por las mismas cosas y qué sé ¿Por yo, qué no hemos ¿no? logrado? Nosotros no lo hemos logrado, probablemente. Será el 27 de junio. Me gusta el Sí. noviembre, 27 de noviembre. Mm. Me gusta. 27 de noviembre del 80 es un momento Perdón, no sé si te referías al no o al al acto del no, obelisco. al no, Al no. al no, Entonces no ¿verdad? fue el 27, fue el El 28, 28. 28 de noviembre. El 27 fue acá en el obelisco, Claro, por eso. claro, 28 de Bueno, noviembre que daría la pauta, si el Uruguay se encaminara, por ejemplo, habría que vencer una cantidad de obstáculos, desde aquellos que dicen, que tenemos demasiados feriados y qué sé yo, ¿verdad? bueno, Que son obstáculos importantes, sí, ¿no? pero los que dicen eso viven en otro planeta, no saben los feriados que tienen No, otras pero naciones. por favor. O no, No, Pepe. sí, claro. No tenemos ¿Verdad? justa fama, nosotros tenemos muchos Sí, sí, feriados. no, no. Vayan a Europa, los feriados en Italia, los feriados que hay en Italia. En España, ¿no? Claramente. Pero bueno, vencidas esas resistencias, eh, daría la pauta de que estamos en una nueva generación en lo que refiere a nuestro trato con aquel pasado, me parece a mí. Daría como un clic. Pues yo veo que todos los actores dicen lo mismo siempre, desde hace muchos años, desde hace 30, 40 años. Bien, ¿Sí? vamos a la pausa. Cada uno está en su situación, sí como no. Vos, vos con la generosidad que viniste y yo molestándote tanto. Bueno, Porque, ¿sabés por qué no camina lo del 80? Que para mí sería mm, maravilloso. Porque no todo el mundo votó no. no, yo sé Y que entre los que votaron mm, sí, hay actores. Y lo digo con respeto, pero también no hay por qué callarlo. ¿O qué votó el joven Pedro Bordaberry? y él dice que no sabe, ¿no? Bueno, a No, ver, bueno, sí. yo te puedo asegurar que hice todo ese día y no votaba. No, no hay, Eh, no hay, y no era, tenés responsabilidades que asumir, sí, ¿no? Aguantame un segundito, sí, sí, vamos a sí, una breve sí. pausa. Pará, ¿y qué votó el general Manini? ¿Verdad? Es decir, Ujú. y son, no sé si es tan fácil, no Es sé si nos presumible reconocemos tanto, saberlo, ¿no? ¿no? Lo digo porque ahora, como sea, la del 80, el obelisco del 83, o el 27 de junio, desde Ujú. lugares distintos que te aleje como un nunca más, ¿qué nos ha pasado a nosotros Está que bien. seguimos discutiendo eso, Ujú. pero no damos ese paso para bajar las Ese armas? paso no lo damos. Lo vemos luego de la pausa, ¿sí? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando un tazo que nos damos, un honor. El historiador, el docente, el investigador, el escritor, José Pepe Rila, coautor junto a Gerardo Caetano, otro amigo que nos visita muy seguido, Breve historia de la dictadura, ediciones de Banda Oriental, en una nueva edición que acaba de publicarse. Último tramo por hoy, Pepe. Sí. No te la vas a llevar tan fácil. Último tramo de la charla con José Pepe Rila a propósito de Breve historia de la dictadura, ediciones de la Banda Oriental.
Yo lo señalé días atrás cuando di cuenta de que había recibido el libro. Este libro cuenta, podríamos decirlo, con dos grandes partes, dos grandes capitulones, ¿no? Ujú, Por un lado, la primera, a propósito de los hechos, subdividido en lo que podríamos llamar el primer tramo, 1973-1976, el orden autoritario, para después desembocar en un segundo tramo, 1976-1980, ujú, esa fecha media bisagra. También tu colega Carlos de Masi ha escrito mucho en esa dirección a propósito del 80 y lo que terminó constituyéndose como el inicio de la salida, el intento de la nueva república, ese 76-80, ¿no? Que, 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 que de algún punto parece que la dictadura, desde el punto de vista institucional, conceptual, porque no ideológico, como que agarró un vientito en la camiseta y dijo, uy, vamos a animarnos a hacer más cosas, ¿no? En fin. Y después la dictadura transicional, cuando de alguna manera la dictadura, no sé si uno comete el error cuando habla de dictadura, como si hubiera, todos pensaran exactamente lo mismo. Obviamente no, ujú. había tendencias, había matices, había urgencias distintas, pero cuando la dictadura empieza a entender que esto es transición y se tiene que retomar el tiempo democrático de alguna manera, ¿no? Y después una segunda parte que son apuntes para un balance y que tiene que ver con, no sé, me animo a decirlo de mi lugar como un libro que se vuelve un poco más reflexivo sobre cosas, no tanto apoyado en los hechos, sino en la lectura de los hechos. Claro. ¿Está bien, Pepe? Sí, está ¿Sí? perfecto. La lógica de una trama, actores y escenarios que forman, digamos, estos apuntes para un balance de la segunda parte del libro, ¿no? Eh, Había quedado pendiente de la tanda anterior y ya casi en el final de esta charla por el día de hoy. ¿Por qué será que a propósito de la dictadura no encontramos ese feriado, ese lugar donde los orientales, todos más allá de sus legítimas distintas posiciones políticas, estemos dispuestos a través de un feriado o similar a bajar las armas políticas Ujú, ujú. del asunto? ¿Qué es lo que nos pasa? Lo recordamos, está vivito, hablamos del pasado reciente y ya hace medio siglo, pero sin embargo, Ujú. seríamos como incapaces, lo hemos sido hasta ahora, de tener un feriado que recuerde este hecho. Sí, hay obstáculos de muy diverso tipo, ¿no? Incluso en el momento de la pausa conversábamos entre nosotros eh, el hecho de que el 80 encontrara a los uruguayos divididos y no divididos, estoy hablando de quienes se pronunciaron por el no y quienes se pronunciaron por el sí, hay una buena porción de ellos que votaron por el sí. Igual que el no, pero me parece que más claro, se pudo haber votado por sí por un sinfín de motivos y de razones que hoy ya no podemos reconstruir. Sí, El no me perfecto. parece más claro. El sí creo que tiene adentro cosas, ¿verdad? La mayor parte de las cuales tenían que ver con la permanencia del régimen, pero no todas, ¿sí? Eh, Esto es polémico, pero en todo caso, indicaría que no sería el 28 de noviembre del 80 una fecha de concordia, concordia memorial, quiero decir, el lugar, la plaza pública donde nos juntamos para lamer las heridas y pensar en el futuro. Pero si hubiera que evocar un momento refundador de la democracia, de la república, de la división de poderes, de la soberanía popular, de la energía de la gente para sobreponerse, yo creo que es ese y no hay otro. ¿Ah? Y es una lección para los propios uruguayos, Está bien. para los que vinieron después, para el mundo. ¿Sí? Acordate que contemporáneamente a ese plebiscito se hizo uno en Chile, ¿sí? Y bueno, Uruguay fue Como el resultado esperable claro, en el ¿no? marco de El una resultado dictadura. esperable. Uruguay fue un ejemplo que nosotros siempre nos resistimos a reconocer esas cosas, ¿verdad? En muchos campos, en muchos niveles, ¿verdad? De la vida social y política. No, no, esto de quitarle, ir a consolar a los vencidos de Maracaná, ¿verdad? Bueno, no fue para tanto, no, no, el gol de Guilla, ¿verdad? Sí, sí, No, iba sí. para otro lado, en realidad. Sí, La pelota sí. entró, pero mi intención era otra, era un centro, ¿verdad? O sea, minimizar Claro, claro. Sí, lo que el, dijiste, Obdulio, eh, yendo a a chuparse cerveza con consolar los brasileños. Mirá lo que con hizo. Barbosa y La juntar. tristeza que le provoqué a Está esta muy bien, gente. eso habla de una grandeza impresionante, pero al mismo tiempo nos va marcando a veces ciertos límites para reconocer cosas, aciertos, cosas que vamos haciendo
que hemos hecho bien y que no nos salieron baratas, que nos salieron muy caras, ¿no? De modo que yo digo, he propuesto más de una vez, con las limitaciones que tiene la propuesta de un historiador, ¿verdad? Decir, ¿por qué no nos ponemos a pensar en el 80 como una bisagra de la historia del siglo XX? Y como una zona de encuentro, aún sabiendo que no todos tuvieron el mismo comportamiento electoral. ¿Pero Clarísimo. por qué? Porque no importa eso, Claro, eso no perfecto. importa, ¿verdad? Muy, muy Pero claro tal eso. vez es el punto de partida, ¿verdad? Y además nos ayudaría no a curar las heridas que siguen abiertas, no la falta de verdad que todavía sufrimos, y que no hay que dejar de pensar en eso y reclamarlo y sistematizarlo. Es decir, eso me parece que es el bajo continuo todavía, ¿verdad? De la música que tiene que entonar el Uruguay en estos aspectos. Pero capaz que nos permite hablar de otras cosas también, vinculadas a aquel pasado y a lo que vino después. Nos permite pensar en la transición y en las décadas posteriores de restauración democrática con un criterio un poco distinto, pensar la política de otra manera, volver a acercar a los jóvenes, a ciertas problemáticas que están vinculadas a la democracia, al pluralismo, al equilibrio de poderes, qué sé yo. Los jóvenes, todo el mundo se queja y sabe que en principio no le dan mucha bola a este tema, ¿verdad? Ujú. Y además no lo conocen, no saben. Hacete una encuesta en la vereda y te vas a dar cuenta, ¿eh? Si encontrás jóvenes, y lográs que te respondan, yo vivo entre ellos, ¿verdad? Porque al ser profesor, y los universitarios son una élite de Y los además jóvenes, son ¿verdad? poco No, representativos, son, claro. son, son privilegiados, ¿verdad? No conocen el tema y no les importa demasiado. El tema te referís a la A la dictadura, las dictadura, razones que la sus provocaron, el consecuencias, contexto, ¿verdad? cómo se... Y porque además pasó medio siglo, volvemos al punto, ¿verdad? Pasó medio siglo. ¿Por qué yo creo que hay que invertir la carga, ¿verdad? O ¿qué debería interesarme? No es obvio que me interese. Estamos terminando muy ¿Eh? parecido a cómo arrancamos, porque en Sí, realidad claro. desde ese Mm, lugar, y aún respetando el derecho que tienen, entre comillas, de mm, decir, no sé ni me interesa, sí, lo llevo un límite, sí, sí. pero quizá no sepas, pero quizás debería interesarte un poco, Claro, también tienen derecho a eso. en el Mm, sentido de que conociendo quizás tengamos más chances de evitarlo, ¿no? mm, Lo digo porque vos, mucho más mm, informado que yo, debes estar atento también a lo que le está produciendo. Yo me comí la pastilla, dijera Januzzi con Kessman, ¿verdad? mm, El recordado Januzzi, porque yo pensé que de algunos paradigmas la humanidad ya no retrocedía. mm, Paradigmas acerca de la importancia del riesgo que implican los nacionalismos enfermizos, mm. de lo malo que implica la xenofobia, del chauvinismo siempre como un elemento peligroso, de la democracia imperfecta, pero el lugar que hemos establecido a través de la política para dirimir nuestros legítimos Sigue conflictos. siendo una rareza la democracia en el mundo. Y en ese Lo contexto, sigue siendo. claro, pero uno advierte que hay tentaciones autoritarias que adquieren volumen electoral, incluso como nunca Sí, antes sí, sí. desde, No sé si como nunca antes, pero desde la estamos en un momento muy difícil para la democracia en el desde mundo. la recuperación, ¿Eh? desde las salidas de los Desde la fascismos. salida de las últimas dictaduras, puede ser que estemos en un codo muy problemático, capaz que el más problemático de todos, ¿no? Con derechas asistémicas Sí, sí, y pero no es la alejadas. primera vez que eso ocurre, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora está ocurriendo de nuevo en los países con alto nivel de desarrollo, Perdón, ¿sí? otra vez te molesto. Trump Sí. es la primera vez que ocurre en Estados Unidos. Esa lógica de decir, me salgo de esto. Sí, está ¿No? bien, estoy de acuerdo. A lo mejor no, a lo mejor Es yo altamente le digo, peligroso, ¿no? Y capaz que gana de vuelta, ¿no? y por lo menos pelea va a dar. No lo descarto, no lo descarto y es una tragedia, pero es una tragedia, cómo se está desfondando el sistema republicano norteamericano, Ujú. ¿verdad? En mi opinión, ¿verdad? Coincido. Sí, sí. Y está ocurriendo cosas muy similares en algunos países de Europa, ¿verdad? Y en Francia los históricos ¿No? partidos ya no juegan la No, no elección. juegan, hay una crisis de los partidos con tradición, ¿verdad? Históricos del siglo, una crisis de legitimidad. Hay países que ya están en experiencias netamente, como dicen ellos, iliberales, Mm. ¿sí?
Hungría, por ejemplo, es un caso muy característico. Algo en el Estado de Israel está ocurriendo ahora y que parece ir en esa En dirección. una crisis política ¿Eh? sin precedentes, Hubo sí. una gran movida social y política que detuvo por un tiempo esta semana, ¿verdad? Las cosas, pero no sabemos por cuánto Y tiempo, además, ¿verdad? Pepe, más allá del legítimo Ujú. derecho que aparte del público le incomode las ideas de centro izquierda que más o menos esboza Lula y los suyos, Mm. Bolsonaro es una dimensión distinta de la Sí, política. sí, Es una sí. dimensión que desde el punto de vista de la pertinencia de la convivencia democrática debería preocupar aún a los demócratas de derecha. Esa es la Sí. opinión mía. Claro, lo que pasa que también lo es Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en otro sentido, pero también lo es. También lo es Perú, ¿sí? También lo es en parte México, que está iniciando un camino de iliberalismo muy claro, ¿verdad? O sea, por donde la miremos, a diestra y siniestra, la democracia Sí, está en problemas sí, severos, lo Argentina lo muy discutiría un severos. poco más porque lo que ha habido es alternancia. Cuando hay alternancia yo me quedo más o menos, Sí, o sí, no, sí. no. Alternancia, probablemente vuelva a existir eso, ¿verdad? Y la centro derecha Este, seguramente va a ganar, o por lo sí, menos tiene más chance de ganar que... bueno, pero en el medio ha quedado mucha cosa, un país que se está disolviendo, eh, ¿no? Que es problemático, ¿no? Realmente muy sí, problemático, sí. ¿no? Pero no Pero no, es ese peligro, no es digamos, otro tema. o esa coyuntura. Y yo digo digamos, la adhesión institucional, Ujú. democrática, Sí. republicana, que no debería agarrarnos perezosos ni distraídos. Eso. No, no, sin duda. Yo creo que debería ser una de las... Y Uruguay tiene ahí un papel que jugar, primero para sí mismo, y después en la región y en el mundo. Es una voz, podría ser una voz, porque tiene una experiencia acumulada, eh, que de algún modo puede ser aleccionante, también tiene sus debilidades, ¿no? Ese es otro tema, ¿verdad? No podemos salir de la noria de la polarización en el Uruguay, y me parece que no vamos a salir, y que a mí me parece que es una demencia, pero bueno, es otro tema. La Es otro. polarización como... En el Uruguay, ¿verdad? Este Uruguay de bloques, a mí me parece una demencia, pero es otro tema ese, Ah, ¿verdad? mira, mira. Está bien, vamos a jugar de vuelta con ese jueguito, ¿verdad? De la polarización, pero no sé si no estamos perdiendo calidad, espesura, ¿no? En nuestras instituciones, subidos al caballo de la polarización, del balotaje, todo eso, que a mí me parece que es una demencia, No ¿no? contribuyó entonces digamos, esas herramientas electorales, la reforma del 96 famosa y No, toda bueno, esa... yo siempre fui contrario, no quiero barrer para mi molino porque no tiene mayor sentido, pero yo siempre fui contrario a esa pauta, de simplificación de la Viste política. que hay miradas de la ciencia política que Sí, se están enfrentan un poco a tu mirada, ¿no? totalmente, yo no, yo soy No, pero me una parece... mosca blanca No, en no, esto, pero ¿no? en tu caso es rico, eso es No, rico. soy una mosca blanca, Por- todos mis amigos están Porque la existencia de ajá, dos claros bloques políticos, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que saber convivir y ¿cómo es? Transitar por la diferencia. yo soy parlamentarista. Bueno, Pero pero el eso Uruguay es no. una rareza, Pero ¿no? para, agarramos un cuaderno y salimos a juntar firmas. Sí, sí, sí. Yo te acompaño, yo Soy también. parlamentarista y creo que habría que hacer otro tipo de acuerdos, dibujar otro tipo de fronteras, ¿sí? En la política uruguaya, ¿verdad? Y creo que el sistema de corte más parlamentario, que nuestra constitución incluso lo habilita parcialmente, Sí, este, dentro del espectro presidencialista, digamos. sí, pero la propia sin reformar nada, ¿verdad? Se podría volcar el péndulo hacia la vertiente más parlamentaria, ¿verdad? O parlamentarista. eh, Nadie me da bola con esto, ¿no? Entiendo eso, ¿verdad? Pero no importa, digo, yo creo que las fronteras interiores del sistema deberían articularse de una manera un poco más virtuosa y más productiva, y no esta cosa de que si yo hago todo para que el otro pierda, y desde el lado de la oposición, y desde el lado del gobierno yo hago todo para que el otro no gane. Entiendo las reglas de la competencia, las entiendo, me parecen sanas, me parecen saludables, este, pero creo que la densidad de nuestra vida cívica, teniendo una tradición pluralista tan grande como la que tiene el Uruguay, se está perdiendo y no nos damos cuenta de que se está perdiendo. O sea que Insisto, terminó perfecta esta charla. no, ¿Sabes? No, terminó en otro lado. pero me permitís hacer la lectura optimista de esta charla.
demuestra, primero, que me encantó la generosidad horizontal con la que abordaste este asunto, porque perfectamente te pudiste haber escudado. Bueno, yo en la historia soy el historiador, no, pero yo creo que esto sirve para conversar de estas cosas. Claro. Son insumos necesarios, Sí, sí. imprescindibles y enriquecedores. Así que de ese lugar, además porque tenés otros compromisos a los que no quiero que llegues tarde, yo te agradezco mucho, Pepe, y te invito a que nos reencontremos más temprano que tarde, ¿sí? Muy bien, muchas gracias y por supuesto, con mucho gusto. Bueno, les cuento una vez más a todas y a todos que José Rila y Gerardo Caetano, ¿cómo armaron el orden de los nombres? ¿Alfabético? Ese fue. Breve historia de la dictadura. Pensé que como Caetano es hincha de cuadro más bien chico. Mentira, porque él es hincha de cuadro chico, pero también de Peñarol. En el caso de que Peñarol fuera un cuadro grande, ¿no? Y entonces a mí cómo me tratás, que es inequívoco y se sabe yo no tengo problema en decir que soy de Nacional de toda la vida y tengo un corazoncito con Danubio, pero lo reconozco. Pero pará, porque ustedes, los hinchas de los grandes, siempre ha sido, no todos, quiero conocerte, a ver en qué columna te pongo, ciertamente pedantes y autoritarios con los que osamos decir que no somos de Peñarol y Nacional, sugiriendo la idea de que en realidad siempre somos más de alguno que de otro. Bueno, hay una identidad binaria básica, ¿no? Pero mira vos, yo recuerdo, ¿tenés 10 segundos? ¿De Nacional o de Peñarol? Bien. Y después decime. Ni de Nacional, ni de Peñarol, señor. Entre otras cosas, yo siempre meto este verso por dos motivos. Primero, los poderosos no necesitan de mí, yo no le voy a hacer el caldo a los poderosos. Trato de aplicarlo en casi todo. No sé si siempre me sale bien. Y la segunda cosa, yo soy hincha de un cuadro que la gloria la tiene adelante. Y no de cuadros que la gloria toda la tienen atrás. Está bien. Bueno, si es papel, son buenas razones. Hay otras que son imponderables, está bien, son buenas razones. Tengo muchos amigos de Liverpool, así que no. No, pero vos sabés que yo iba a una cooperativa de viviendas en Peñarol y allí estaba un amigo de mi viejo. Mi viejo era amigo de uno de ellos y cada tanto me llevaba. Y un amigo de mi viejo, aún en dictadura, yo recuerdo que una vez me dijo, cuando me preguntó qué cuadro era, le llegué de Liverpool, y me dijo, pibe, mirando hacia abajo, ¿no? Primero porque era chico y segundo no crecí mucho. Pibe, Dorito se llamaba ese veterano. Sácatelo con peine fino. En Uruguay, ¿se es blanco o colorado? De Peñarol o de Nacional. Bueno, no sé si en fútbol cambió mucho, pero en otros ámbitos sí, ¿no? Bueno, sí, está bien. No sé qué diría Dorito ahora. Está bien, está bien. Bueno, Pepe, gracias. Celebro. Te agradezco mucho. Y no te olvides de mandarme eso que estás escribiendo. Que en cuanto salga te lo mando. Y a lo mejor tiene excusa para que nos volvamos a ver. Muy bien, muy bien. Gerardo Caetano, José Rila, breve historia de la dictadura. Está en todas las librerías. Es de Banda Oriental. Estamos poniendo la mañana en camino.